Fuimos. Hola, hola a todos y todas. Acá de nuevo en este espacio, charlando de vestuario. Este espacio lo hemos creado para hablar de este oficio, un oficio que creemos que muchas veces no tiene la suficiente, ¿cómo podríamos llamarlo? El reconocimiento de la gente que observa de nuestro propio medio o en general. Entonces por eso decidimos crear este espacio para que podamos dar a conocer esos procesos de los diferentes proyectos de películas colombianas que se han venido desarrollando, sobre todo en estos últimos años, mmm, ya que el cine pues ha tenido como un impulso tan grande, ¿ya? El día de hoy estoy muy emocionado, como todas las charlas, porque todas son unas historias grandes y cuando ya empiezas a mirar, a investigar, cada proceso está cargado de un conocimiento, de una experiencia y de todo un bagaje que es como un linaje que ha ido cogiendo o atesorando cada diseñador o diseñadora de producción de parte de la gente con la que he venido trabajando y obviamente pues ese conocimiento interno. Entonces nada, bienvenidísimos, bienvenidísimas. El día de hoy tenemos a Catherine Rodríguez. Vamos a hablar especialmente del vestuario que se hizo en El Abrazo de la Serpiente y de Pájaros de Verano. Pues Catherine ha tenido una trayectoria súper interesante. Es una diseñadora realmente que ha empezado hace poco, en el medio, no sé, 8 años, 7 años, pero en ese transcurso y en esa intensidad pues ha podido trabajar con diseñadores así súper importantes como Sonia Grande, Paco Delgado, Loles García. Por Colombia también se formó con Camilo Olarte, otra gran diseñadora colombiana. Y ya diseñando, aparte de estas dos películas, también tienen en su trabajo, en su haber, Mateo, Hacia la Batalla, que es una película, una coproducción francesa, Memoria, que está en postproducción. Ya ella nos contará cuándo vamos a ver este trabajo de Memoria y Hacia la Batalla. Y hay una serie en Netflix que se llama Frontera Verde. El Abrazo tuvo una nominación como dos nominaciones como mejor diseño de vestuario, pues las tuvo Catherine por El Abrazo en el Festival Inoca en el 2016 y en los premios Fénix 2015. Y Pájaros tuvo una nominación en la Leja Awards de 2020, mejor diseño de vestuario, y de nuevo en los premios Fénix 2018 para que finalmente tuviera el premio a mejor diseño de vestuario en los premios Macondo el año pasado. Entonces, pues nada, vamos a invitar aquí ya a Katherine que está conectada. Vamos a ver. Ay, carajo, me metí por donde no era. Katherine. Ahí, listo. Ahí vamos a esperar entonces que salga. Muy chévere ver a todos los amigos y amigas. Hola, Kate. Hola Juli, hola. Corriendito, corriendito. Sí, pero lo logramos. Pero llegamos, no, 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 la llegamos. Muchas gracias por haber aceptado pues como esta invitación a charlando de vestuario, para que podamos hablar pues acerca de estas dos películas. Iba a decir que El Abrazo, la producción del Abrazo de las Serpientes de Ciudad Lunar y de Pájaros es Blonde Indian Films y Ciudad Lunar. Y bueno, y otros grandes productoras como Caracol, Dago y unas filas inmensas de gente que estuvo allí como trabajando. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar acá en este. Saludos a Pito que nos está ahí saludando y a todos los amigos y amigos que nos acompañan y que le hacen dar fuerza a este espacio. Kate, pues nada, de una, arranquemos a charlar de vestuario, de lo que tanto nos gusta y nos apasiona. Eh,
Quería preguntarte, pues, ¿cómo llegaste allí a hacer el diseño de vestuario del Abrazo? Que nos contés, pues, de cómo fue esa llegada, pues, a este grupo, de dónde venías, qué habías hecho con ellos. Em, pues todo como en este trabajo siempre es como, o bueno, no sé, a mí me ha pasado eso, como súper azaroso. O sea, como que uno nunca busca algo, sino que las películas llegan como a la vida, ¿no? Yo he estado en la universidad y empecé a trabajar con Ciro y Cristina y Diana Bustamante en los viajes del viento, pero yo Universidad era como en la Universidad Cine. Nacional. Sí, sí, yo estudié cine. Y pues yo estaba haciendo como una especie de pasantía con Angélica Perea en una serie de RCN que se llamaba Mujeres Asesinas. Y Angélica me invitó a trabajar en los viajes del viento con, pues como a trabajar con ella y con el equipo de arte. Eh, Luego entonces, pues yo trabajé con ellos en el equipo de arte y todo, y yo dije como, a mí no me gusta tanto el arte. Y empecé a hacer como pequeñas cositas de vestuario. Y ya luego, Angélica un día me llamó y me dijo como que les interesaría trabajar conmigo en el abrazo. Y pues obviamente fue como, sí, de una, pues claro, porque es un tema que está muy cercano como a mi, como a lo que a mí me gusta, como a mis intereses. Es muy afín a mí todo lo indígena y pues para mí trabajar con Angélica Perea es como increíble porque básicamente ella como que derrocha creatividad y como que te quedas inmerso en un mundo que tú dices, claro, esto tiene sentido, entonces vamos por ahí. Entonces, pues así llegué a trabajar como ya yo siendo cabeza con Ciro, Cris, Angélica, como este equipo con el que hicimos Angélica también Pájaros Perea de Verano. es diseñadora de producción, es una de las grandes diseñadoras de producción que hay en Colombia, entonces ahí pues vamos dándole el título. Continúa, por favor. No sé, entonces yo llegué como a trabajar en el abrazo, así como porque Angélica vio un potencial y entonces luego ya empezamos como a desarrollar, hicimos 6 meses de investigación, Angélica trabajando, el resto de nosotros trabajando, Ana Jauregui, que es la diseñadora de maquillaje, Ramsés Benjumea, que trabajó en el set de Pájaros como director de arte, Gabriel Romero, que era el utilero. Nos reuníamos, íbamos investigando, nos reuníamos y pues bueno, ahí llegamos al abrazo, que claramente es como una experiencia súper transformadora, porque como que en las personas que vivimos en la ciudad pensamos que la gente en las comunidades se viste así como uno la ve en las películas, y no. Entonces, toda la investigación nos arrojó un montón de unos sustratos súper valiosos, pero es muy diferente que a ti en Bogotá alguien te diga como, ah, claro, es que eso es Yanchama. Y tú, ah, sí, claro, pues voy a Facola a buscar Yanchama. Pues no, entonces, el estar inmerso en otro mundo, como otro tiempo, también nos permitió como conocer otros materiales, conocer otros proveedores, obviamente su cultura, o sea, mucho, muy impresionante. Tú también habías estado trabajando en los viajes del viento. Sí, yo hice ¿Quién la hizo el producción de arte de vestuario? los viajes del viento. Ok. Cami, Camila Camila Olarte Olarte. hizo el vestuario. Sí, Ujú. pero digamos que yo en los viajes del viento no tenía que ver directamente con el vestuario porque eh, pues nuestro trabajo en arte era como una monstruosidad, porque era muchas cosas que hacer y pues obviamente ese era mi primer trabajo de verdad. Entonces, pues súmale a que a las muchas cosas que hacer, yo no sabía cómo, entonces el trabajo se hacía más extenso porque tenía que encontrar mis propios caminos. Pero claro, o sea,
viendo uno en el set de Los Viajes del Viento, entender los procesos del vestuario profesionalmente hablando, porque claro, o sea, cuando uno está en la universidad, uno dice como, pues hacer vestuario es poner ropa, y luego entonces uno entiende como bien, traspolándolo a una película, uno entiende que es un proceso mucho más complejo y delicado, que el vestuario habla mucho más de otras cosas, que es como un lenguaje paralelo al guión de la película. Ujú. Sí, que eso es lo que queremos hablar. Eh, a veces es muy difícil, digamos, que la gente pues comprenda como en este quehacer que detrás de todo lo que se ve en la pantalla hay un trabajo minucioso. Por el solo hecho de que nosotros nos vestimos día a día, todo el mundo se viste día a día, entonces piensa que eso puede ser muy fácil. Ujú. Una de las cosas que yo me he encontrado es, por ejemplo, frente a tu trabajo y frente a lo que hiciste en ambas películas, es la relación de vestir comunidad indígena. Y pues obviamente esto tiene ya como unos códigos y una configuración que ya yo lo voy a llamar así, un poco dentro del marco del exoticismo. Pero entonces, ¿hasta dónde llega tu diseño de vestuario y cómo empezaste como a jugar con ese, con todo ese bagaje pues cultural y con los indígenas? Yo creo que le contemos a la gente. De pronto pudo haber alguien que te diga, no, es que los indígenas llegaron al set vestidos como visten común y corriente. Entonces, contanos un poco a ver de esa relación que tuviste al diseñar un vestuario en estas dos películas y que obviamente esta palabra me encanta de pájaros y es como los aliyunas, que Alijunas. es alijunas que son las personas pues de civil, pero está toda Ujú. esta cultura y todo este contexto de la ropa indígena, ya digamos de los guayú. Entonces yo creo que nos contes un poco y como que vayamos como desmitificando, porque hay gente que piensa que no, pues que simplemente les hicieron un llamado desde producción y de casting y ellos llegaron así divinamente vestidos y tú simplemente con el dedo dijiste este y ya, no. Cuéntanos realmente qué pasó en el abrazo, cómo fue tu relación con estos actores naturales y qué dificultades presentaste al trabajar directamente con la comunidad. Pues a mí me parece muy complejo como la relación que tenemos, o sea, que tenemos como con los otros, ¿no? Porque si tú ves fotos como de la actualidad en Colombia, como de la Amazonía, o sea, como con todo esto que está pasando, esta coyuntura, tú te das cuenta que la gente no se viste como se vestían en el abrazo. Entonces, nosotros al hacer una investigación y encontrando los textiles y encontrando como un montón de cosas, no sé si todas las personas que nos están acompañando vieron el abrazo, pero hay un traje que es como una camisa y una falda, que es un baile ticuna, que es la danza del muñeco. Esos son sus trajes ancestrales, o sea, claramente hay partes de mi investigación, pero mi investigación introduce pequeñas partes al diseño del mundo infinito que son las culturas amazónicas, pero me parece como muy extraño pensar que los extras llegaban así. Sí, por ejemplo, los indígenas en este momento en Colombia tienen una relación muy difícil con su cuerpo, porque todo el tema de la evangelización los convirtió en seres extremadamente pudorosos. Entonces, con Nilvia nos pasó algo muy particular que ya después fue como más tranquilo y era que al principio Nilvio era muy reticente a vestirse con el taparrabo. Entonces tú dices, eh, ¿pero por qué? Si ellos se visten así. Y es como, no, ellos no se... Ahí se congeló un poquito, Kate. Ay, ya. Nibio es Caramacate. Nilvio es Ahí Caramacate, está. el joven, perdón, es que no sé qué pasa. Sí, Y, pero, yo por voy a ejemplo, intentar pasar unas imágenes, Kate, a ver si la logramos, a ver si lo logro, a ver, más o ok, menos. Para que y veamos este, ¿no? exacto.
Entonces, cuando Nilvio se vistió la primera vez como Caramacate, además Nilvio era una persona que vivía en comunidad, o sea, Nilvio ni siquiera vivía en Mitú, Nilvio vivía en una comunidad que se llama Santa Marta. Entonces, claro, fue un trabajo de dirección muy fuerte, de también, pues, encontrar su personaje. Y un poco lo mismo pasa con los guayús, o sea, uno quisiera llegar a las poblaciones y tener 1000 personas perfectamente vestidas para que el background sea muy consistente. Pero la realidad de nuestras vidas como diseñadores de vestuario, o por lo menos la mía, porque yo no puedo hablar por nadie más, es que a nosotros nos tocó hacer un trabajo extremadamente juicioso. Nosotros producimos más de 150 mantas guayús, porque las mantas guayús del pasado no son como las mantas guayús del presente. Y pues mira, por ejemplo, esas túnicas que están viendo ahorita, eso todo nos tocó producirlo. O sea, sí, yo creo que fue una investigación muy juiciosa. Angélica hizo una gran curaduría de lo que, y como que se adaptaba mucho más a la imagen, porque claramente pensando en nosotros en las tribus amazónicas, o sea, si tú haces una investigación, tú te das cuenta que la cosmogonía de las etnias amazónicas es infinita y que sus representaciones para los bailes y todo tiene unas cosas muy maravillosas. Entonces, sí, por ejemplo, el collar de Caramacate es una adaptación que nosotros hicimos porque muchos payés amazónicos se ponen dientes, es real, pero no, o sea, no cuarzos con dientes, o sea, son como dos vertientes diferentes, pero es una imagen para nosotros muy poderosa y pues hay adaptación, o sea, quiero decir, siempre hay un trabajo como de curaduría y el trabajo con el diseñador de producción es muy importante porque juntas dos mundos, o sea, es que es muy extraño porque este trabajo es muy cooperativo y creo que mucha gente no es consciente de que este trabajo es tan en equipo. O sea, igual, una vez más, es mi punto de vista, o sea, es como la forma en la que yo trabajo y es que finalmente es un todo y que uno tiene que entender que hay otras muchas cosas más que afectan lo narrativo y, y que es importantísimo como entender otras visiones y no como empecinarse. Ahora me estabas contando de que las Wayuu, por ejemplo, que hablando contigo, cuando ustedes estaban grabando el Pájaros de Verano, yo estaba haciendo una serie con Jack Tulemón, camionero, y estábamos ahí como paralelos en locaciones relativamente cercanas. Y yo te decía, no, pues es que los guayús no ha cambiado la moda. Para mí es como igual, ya las mujeres con esas mantas divinas y esos colores, ese fondo ocre, el desierto. Tú me dijiste, no señor, no, eso sí No, tiene un cambio y se ha modificado. Entonces también me gustaría que hablaras de eso, ¿no? Y de ese diseño que hiciste con las mantas guayú y lo que me hablabas de esa relación que construyeron ustedes como simbólica, como el árbol, ¿no? Yo acá ok. tengo ya tus diseños de pájaros, que eso me parece increíble lo que hiciste y me parece muy puntual también que podamos hablar de esto para que la gente no diga que te fuiste a Uribe y te compraste 500 batas y sombreros. Bueno, me imagino que compraste algunas cosas, Sí, pero, claro. O sea, pero también cuéntanos de que realmente todo se hizo desde cero, que realmente el taparrabo, los collares, todos estos accesorios te sentaste a tejerlos, estás sentada ahí metiendo semilla por semilla y que todo fue completamente construido, ¿ya? Y que tenías triples también para lo del abrazo. Pero entonces hablemos de pájaros. Y yo voy mostrando acá tus bocetos y listo. está lo que me habías hablado de la relación del árbol, ¿no? Ok. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hicimos pájaros, entrar al mundo de la cosmogonía guayú nos explotó la mente porque es increíble. O sea, como que uno
claro, pasar de las tribus amazónicas a pasar a un lugar que es totalmente diferente, pero totalmente diferente, y la forma en la que se aproximan como al universo y a sus deidades y todo es demasiado diferente. Entonces pasa que cuando nosotros llegamos pues a Riohacha, entendimos muchas cosas, o sea, luego de la investigación hay unos libros maravillosos, fotógrafos colombianos, Leo Matiz, o sea, Nereo López, por favor, si alguien tiene la intención de conocer. Hay unas cosas muy bonitas, unas fotografías muy hermosas que nos dieron como un start. Y entonces, conociendo de la cosmogonía guayú, entendimos que ellos viven en el sueño. Y entonces, pero que como la sociedad es matrilineal, la familia de la mujer es muy importante. Entonces, ellos reciben herencias, o sea, lo que nosotros investigamos fue que, digamos que yo soy una mamá guayú de un clan guayú y tengo un hermano. Y ese hermano mío es el jefe de mi familia y el responsable de mis hijos. Por eso mucha gente en la costa es tan importante ser tío. Entonces, nosotros construimos un camino con eh, la madre, la hija, el tío y el sobrino, porque el sobrino obviamente pues es el que va a llevarse todo ese legado, porque pues, es evidentemente un próximo tío. Entonces, lo que hablábamos con Angélica alguna vez era que Úrsula era como las hojas, esto era un árbol, ¿no? Y entonces, claro, nosotros podemos ver en el vestuario de Úrsula muchas hojas, y si uno ve la película detenidamente, puede ver que hay como progresiones de color, como y hacia el negro, porque ella entra en un medio luto y en un luto, y también como hacia los ocres. Sí, hay como progresiones de color y lo de ella son muchas hojas, también como Art Nouveau, o sea, hay como esas telas claramente las mandamos a hacer porque no es tan fácil llegar a una tienda de telas como, déjeme ver todas las telas Art Nouveau que tiene, por favor, en verdes y en ocres. No, entonces tocó mandar a hacer esas telas. Las de Aquí en este Zaida, fotograma, disculpa, en este fotograma es claro lo que estás contando, ¿no? De Zaida y Úrsula. sí. Entonces, Zaida son flores, porque claramente Zaida es como el fruto de esa situación. Entonces, pues Zaida, hicimos mandalas y flores y como una explosión como de flores. Y la hijita de Zaida, que es Indira, tiene también como florecitas y frutos, que es como un poco una extensión de ella. Y Leonidas, cuando es más adulto, vemos un diseño muy geométrico, que es como las ramas. O sea, Leonidas es, lo importante de Leonidas es ser las ramas. Y hay como una conexión entre esos tres personajes principales, como dramáticamente hablando. Bueno, y hay como muchas más como cosas ahí por dentro de esa peli. Eh, Desarrollamos una línea de rojos y una línea de verdes, y las mantas que usan ellas, descubrimos que había un puerto muy importante entre los 60 y los 70 donde llegaban muchas sedas muy finas, y entonces las mantas de la gente rica eran de seda, no de algodón, como, y entonces pues las mantas de ellas se hicieron en tuil de seda, en seda, eh, y así, porque pues obviamente ostentaban una posición social diferente. Todo el tema de los cirras, que son como los cinturoncitos que vemos como en el tío, y los Shane Paras y todo. O sea, nosotros mandamos a hacer un montón de cosas a comunidades. Nosotros éramos muy cercanos a una comunidad muy chévere cerca a Riohacha que se llama El Pasito, que son unos increíbles seres humanos. Y pasaba que pues para ellos también las mantas eran súper importantes, y mucha gente tenía como mantas antiguas y nos alquilaron.
sobre todo para la escena del entierro. O sea, de esas mantas blanco con negro, muchas de esas mantas nos las alquilaron y pues son mantas de época. Y entonces ¿Y ustedes van a cómo? decir, ¿cómo No, se distingue termina, una termina. manta de época? Bueno, lo que pasa es que en la actualidad los guayús usan unas mantas más cortas que les llegan un poquito más arriba del codo, que se llaman mini mantas, que antes usaban para dormir. Y las mantas que usaban antes se llaman 3x3, que son mantas que son manga larga. Eso yo lo descubrí muy penosamente porque yo decía como, ay, que me den una manta de manga larga. Y la gente me miraba como, ¿what? Y entonces, claro, porque además, obviamente, eso me parece demasiado lindo y es entrar a un mundo eh, que no es tu mundo, o sea, te permite también ver las cosas de una forma diferente y maravillosa. Entonces, y claramente tampoco sabes cómo hacer las cosas, pero sabes cómo se llaman o tienes como indicios. Entonces, también es muy importante que las comunidades eh, te alimenten. O sea, las películas con temas étnicos no se pueden hacer solo con personas blanco-mestizas. O sea, ninguno de nosotros, a pesar de ser racializados, tenemos la conciencia de los indígenas en la Amazonía, los guayús. Entonces, es importante generar nexos con las comunidades y ser respetuosos con su conocimiento. Y algo que me decías era como que era como bajarse de que nosotros venimos de Occidente o de un estar mejor que ellos, dejar como esa relación vertical y tenerla más horizontal, ¿no? Que eso era como una de las apreciaciones que me gustaba cuando hablamos acerca de estas pelis, ¿no? Sí, eh, es que yo creo que es muy chistoso la forma en la que las personas que hacemos audiovisual nos relacionamos con las comunidades. Yo es que, bueno, he contado la fortuna de hacer estas películas y no sé, cuando hicimos El Abrazo, a nosotros nos hicieron como una introducción a la selva y un payé nos hizo como un círculo de protección. O sea, al entender que tú estás en una relación vertical, o sea, que esas personas te alimentan y que tú las vas a alimentar, o sea, que estamos en igualdad de condiciones, solo que tenemos conocimientos diferentes, ¿sí? Creo que es lo más respetuoso por hacer, porque toda la cosa del blanco que va a ir a salvarlos de su propia ignorancia es demasiado atrevido, porque nosotros no sabemos. O sea, toda su inteligencia, costumbres, una vez más cosmogonía, son un montón de cosas maravillosas que a nosotros no nos enseñaron y pues evidentemente eh, no son importantes de alguna forma para nuestro sistema blanco mestizo. Tanto es que hay mucha gente que no sabe que, por ejemplo, los guayús hablan un idioma que se llama guayunaiki o que en la Amazonía hay más de 70 lenguas. Entonces, claro, hay un punto en el que tú dices, si yo me voy a aproximar a una película étnica, me voy a aproximar, uno, con respeto. Dos, Ujú. necesito un aliado local o más de un aliado local si tienes, o sea, que te ayude a encontrar el camino. Nosotros en Pájaros afortunadamente teníamos dos chicas, Lismar y Luz Baby, y Leiki, que bueno, Leiki es una gran realizadora de cine. Ujú. Eh, aunque, bueno, en el abrazo también teníamos personas de comunidad, Tubupera, Luz Adriana Kiwa, como que nos ayudaron a, a conectar. Yo creo que es muy valioso esa situación. ¿Quién te acompañó en el equipo? ¿Quién era el equipo de vestuario del Abrazo y el equipo de vestuario de Pájaros? El equipo de vestuario del abrazo era Geraldine Vargas. eh, Ah, saludos, Gerald. Muy y juiciosa. sí, y seis señoras lavanderas
súper potecudas de Me Too, mis respetos, o sea, unas señoras con un brazo que lijaban como los dioses. Eh, en algunas ocasiones, Angélica nos vio muy desesperados y nos prestó a Lirio Cruz y a Cristian, que eran asistentes de arte. Pero sí, éramos un equipo muy chiquito, pero pues es que El Abrazo era mi segunda película. Entonces, Ujú. o sea, yo la mencioné, pero no tanto. Claro. Y yo creo que esto es algo que como que a uno nunca nadie le dice y está bien no tener todas las respuestas, ¿sí? O sea, tú puedes dudar, es tu trabajo como humano, ni siquiera como diseñador de vestuario. Es, o sea, tienes que dudar para encontrar los caminos. Y pues también tienes que equivocarte. Esa es Sí. la forma en la que funciona la vida. Y pues claro, o sea, nosotras nos fuimos a esa película y trabajamos como nunca. O sea, Ya me imagino, o sea, horas interminables de trabajo. Es que para el equipo de vestuario su día de trabajo no termina cuando dicen fuera del aire o corte, no. Hay que recoger, hay que organizar, hay que limpiar, las prendas se tienen que lavar, se tienen que procesar. Y más adelante quiero que hablemos de la ambientación también de las prendas, pero no okay. termina cuando todo el mundo se va, ¿no? Así Generalmente los como, equipos artísticos y de producción son los que llegan primero y se van después. Y en Pájaros, ¿quién te acompañó? y en Pájaros, la supervisora era Carolina Serna. Ujú, Carito. Eh, el, el set lo hice con Paloma Flores. Ujú. Eh, la ambientación del vestuario la hizo Silvana Londra. Y teníamos a estas dos chicas guayús que eran Liz Mari y Luz Beidi, que en el momento en que habían extras eran, bendito Dios, porque ¿Cómo manejaban esos extras? Me decías que esta chica ya lo decías en la entrevista, pero el otro día que hablábamos, que estas nenas te habían ayudado a rentar unas prendas bellísimas y unas mantas que tenían como de tradición de estas señoras y habían piezas de 30, 40 y hasta 70 años. sí, es que es impresionante porque yo lo que creo es que los humanos somos muy extraños, porque siempre asumimos que el otro no tiene, que el otro, pero por ejemplo, los guayús tenían muchas prendas y muchas prendas antiguas. Teníamos una chica que también nos apoyaba, que se llamaba Ladies, que también era del pasito, que apoyaba extras. eh, y entre Liz Mari, Luz Beatty y Ladies nos ayudaron a conseguir prendas alquiladas como de época Y con ustedes la mandaron a gente. hacer otro tanto. Y ustedes Sí, mandaron a hacer otro tanto. sí, claro, porque es que es diferente tener una manta de época a tener una manta. O sea, digamos que para el observador puede verse estándar, pero a mí la conciencia no me dejaba vivir tranquila teniendo gente en minimantas, sabiendo yo y habiendo visto. Creo que tiene que haber una rigurosidad en el trabajo y uno tiene que darse el lapo y decir, pues no, esto cuesta más, pero la película tiene que verse. Y yo no sé, porque como que uno siente que no hay un paso de época, pero yo siento que si un guayú ve esta película, te puede decir que hay un paso de tiempo. Claro. Que eso era lo Sí. más importante. Ahí también la época nos la daba cuando veíamos a Moisés y todas como los guardaespaldas de Aníbal. ¿Qué relación establecieron entre el vestuario de los Aliyunas y la comunidad, o sea, y los Guayú, como la familia de Úrsula? ¿Qué coherencias o desde dónde marcaron ese diseño de vestuario? ¿Como desde los civiles? Pues, Dentro del color o patrones. Ahí yo estaba viendo ahorita una foto de como de Moisés, la uh-huh. voy a buscar para que la veamos, para que nos cuentes un poco de cómo se construyó también esa parte. Bueno, eh, Este señor. Moisés es una cosa muy bella, es inspirado en el Joe. Eh, en el Joe y en Pambelé nosotros hicimos una investigación
eh, sobre los marimberos de la época y los marimberos se vestían chévere, pero no tan chévere. Y llegamos al Joe y era como una explosión de diseño. Y claro, tú dices patrón y patrón, o sea, cuadros y eso, psicodelia, no lo sé. Pero yo creo que sí le da un punto en el que uno entiende la época. Y uno dice, ah, sí, son los setentas. O sea, el cuello, el patrón, la gafa. Entonces, Sí. eh, sí, los alijunas tenían muchas cosas como más geométricas, o sea, ahí sí fuimos como más cuidadosos con la época. Lo que pasa con los hombres guayú es que tradicionalmente se visten con esto que se llama Shane Para, y en esa época particular, yo no sé si alguno recuerda alguna escena de la película, pero hay unos que tienen como una toalla, como toallas con palmeras, como así. En esa época en particular, los hombres usaban ese tipo de prendas. Entonces, o sea, sí pantalones, pero todo era muy clásico, o sea, como pantalón con raya y prense, y luego ya en los setentas, esto es demasiado técnico, pero empezaban a usar unos pantalones que se llaman italianos, que tienen eh, la pretina hacia un lado, como los pantalones de Rapayet. Eh, sí, o sea, como que encontramos caminos que nos ayudaban a ponerlos en determinados momentos históricos, pero lo que pasa es que los hombres guayús que no entraron en la marimba, pues eran personas como que no destacaban, o sea, no tenían como diseños interesantes en sus camisas, o sea, se mantuvieron como atemporales. Sí, es que vemos una mezcla, por ejemplo, en Rapayé de sus camisas que eran como un unicolor, como un beige sólido, y abajo era toda la cultura, el patrón. Cómo se llama la pieza, por ejemplo, que tiene Rapayet acá en la parte de abajo? Eh, como la cintica que lo amarra, como el cinturón, Sí, se llama, lo acabo de olvidar porque ya lo había dicho, eh, sierra, se llama sierra. Y y el tiene diseño de que, los sombreros tiene también alguna relación con la cosmología Wayuu, como el que tiene sí, Rapayet. sí señor. En este instante no puedo recordarlo, pero es parte de una historia de la cosmogonía guayú que les enseñaron a tejer esa palma específica. Y es bien interesante como el desarrollo de, porque laca en algunas partes de la palma y entonces eso es lo que vemos como sobresalir en el color. Y en esa época en particular usaban mucha laca negra y mucha laca roja. Entonces, hay muchos sombreros que tienen laca negra y laca roja en nuestra película. Y luego hay unos que tienen unas cinticas tejidas, porque eso también hace parte de la cosmogonía guayú, y es que les enseñaron a tejer, o sea, como una araña, algo pasó ahí, y no, fascinante. Y ven, o sea, y esta película tiene una cosa con el color increíble, o sea, a mí me encanta todo el color que está en Pájaros de Verano. En el abrazo estaban ustedes enfrentados al blanco y negro. Entonces, ¿cómo resolviste eso? O sea, y en una selva, o sea, también que, pues uno dice, listo, hago blanco y negro, como lo veíamos hace 8 días, pues en el abrazo, pues nosotros grabamos el abrazo en una ciudad, digamos que hay casas, hay muebles, telas, texturas, no, es una selva, los personajes con su piel y el vestuario. ¿Qué desafíos presentaste allí o qué en general en el equipo de arte con esta gran desafío técnico que es el blanco y negro? ¿Cómo lo resolvieron? Pues nosotros tuvimos la fortuna de hacer una prueba de cámara. Bueno, lo que pasa es que las películas de Ciro y Cris, de Ciro Guerra y Cristina Gallego, están hechas en película, o sea, película.
Entonces, David Gallego siempre hace unas pruebas de cámara bien específicas y Angélica siempre nos alienta muy especialmente a probar todo, 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 todo. O sea, todas las texturas que creamos posibles utilizar, materiales y todo, para que después eso no sea como sorpresas. Y pues hicimos un trabajo muy juicioso en una prueba de cámara donde encontramos nuestra paleta de grises. Eso es muy extraño, pero ahí encontramos nuestra paleta de grises y pues como que descubrimos que, por ejemplo, el naranja y el morado hacían un gris precioso. Entonces, claro, lo que decía Ana en la entrevista pasada, yo me moría de la risa porque nos pasaba exactamente lo mismo. O sea, tú veías en el set una gente caminando con un collar en rosado, con naranja, con morado, y la falda, el fondo era como en una de las visitas de las tribus a las que fueron con Jan, con Caramacate, el joven con Jan y Manduca. Ajá. Mandamos a tejer unas faldas y bueno, todo el desarrollo del color era muy extraño porque, claro, en el set no combinaba. Entonces, Claro, se ven psicodélicos. sí, Al ojo humano es psicodelia pura, o sea, chillones, fluorescentes, pero sí, la cámara pero pues muestra otra cosa, obvio. sí, afortunadamente David siempre nos decía como tranquilos, se ve bien, porque el problema de rodar en la selva es que a veces el monitoreo es muy difícil. Entonces, también es mágico. A veces uno piensa que no, pero a veces claramente mi yo romántico dice sí, es mágico. O sea, que luego tú veas la película revelada, a pesar de que cuidaste el cuadro y cuidaste todo el cuadro, cuando ya ves los roches, dices como, es demasiado mágico, esto es maravilloso, nuestro trabajo es una cosa muy bonita. ¿Pudiste ver roches aún rodando? No, no, eso era muy difícil porque como los roches viajaban eh, de Mitú hasta muy lejos, o sea, que volvieran rápido no era tan fácil. Pero las pruebas de cámara sí las vimos. Y en pájaros también. De hecho, en pájaros hicimos una prueba de cámara que resultó que habían unos colores que no nos funcionaban. Básicamente un rojo que propusimos para Zaida. Eh, pero Y fue, que ya había sido aprobado ese color en el diseño, ¿no? sí, lo que pasa es que una vez más, este trabajo requiere como un montón de cosas que uno muchas veces no es consciente porque pues obviamente no son parte como del uso. Pero, eh, o sea, yo no sé cómo reaccionan los rojos cuando tú haces un bleach en un lente, no sé qué, marca X, ¿sabes? O sea, hay cosas que yo digo como, porque yo estudié cine, entiendo cómo se alcanza a ver una cosa en un 50, en un 80, sí, pero hay cosas en las Y que que uno va yo, aprendiendo. Digamos, yo no vengo estrictamente de haber estudiado cine, pero en el oficio uno va aprendiendo qué tanto se va a ver, ¿no? Y qué tanto tengo que correr para cuidar. exacto, exacto, pero digamos que se cuentan con equipos de trabajo que justamente hacen eso, como armonizan esas situaciones y también como existen directrices súper claras, o sea, eh, nosotros hacemos como las pruebas de vestuario, digamos que son como nuestra prueba de fuego, siempre para todos, y ahí entendemos qué es realmente lo que funciona ya como adaptado en el cuerpo, con un poco del proceso, en el espacio. Son Claro, los caminos entonces, más claros, ya en la prueba de vestuario se establecen los caminos más claros. Pero ahí, por lo menos, en esto que me acabas de decir, vemos lo realmente importante
que es tener pruebas de De vestuario cámara. y de cámara, perdón, de cámara, de tener unas pruebas de cámara que sean así súper completas, ¿no? Porque mira todo lo que me has contado y yo sé que hay veces no hay el tiempo de que las hagamos o que de pronto hay tanto vestuario que no lo quieres llevar. Precisamente es por los tiempos, porque ya casi en 2 o 3 días vamos a rodar, pero yo sí animo a todas las colegas y los colegas que insistamos en hacer pruebas de cámara, que revisemos todo el vestuario de nuestros personajes principales, secundarios y alguna otra prenda del background del personal de apoyo, porque ahí Sí, también vamos a encontrar soluciones y establecer un vínculo mucho más cerrado con el fotógrafo, que sí, muchas veces pues son como unos dioses en el Olimpo, pero nada, eso uno tiene que trabajar directamente con ellos de la mano, involucrarlos. claro. O sea, lo que yo te decía la vez pasada es algo que yo aplico en mi propia vida y y esto es una interpretación personal. Yo lo que creo es que nosotros todos somos herramientas. O sea, este es un trabajo de gente que engrana. Entonces, Ujú. si tú sabes que necesitas hacer algo que no es para ti, sino para la película, parado en ese conocimiento, tú dices como, yo quiero probar estas prendas porque puede que cuando tú las veas en el set no te gusten o no funcionen con el tratamiento de color que vas a hacer después. Entonces, todos vamos a encontrar un punto en el que estamos trabajando para este proyecto específico. Entonces, todos como herramientas, o sea, claramente hay unos fotógrafos que tienen una trayectoria que a veces uno le da como un poquito de susto decir como, oye, ¿puedo yo probar? Pero, pero yo lo que creo, bueno, también son equipos de trabajo, entender, o sea, como la relación respetuosa de un equipo de trabajo que entiende que no hay un cargo más importante que otro, sino que hay un proyecto muy importante. O Ujú. sea, que lo que nos importa y nos convoca a todos nosotros en ese set es un proyecto. No soy yo, no es el fotógrafo, no es el director, no. Es la idea del proyecto. Entonces todos tenemos que trabajar en ese camino. Tirar hacia un mismo lado. Yo voy a hacer Exacto. aquí un pequeño paréntesis y es que pues yo creo que esta charla se nos va a ir más de la hora permitida por Instagram. Entonces si se cierra, vamos a organizar y volver a entrar en, no sé, un minuto que se demora uno en volver a entrar. Y también que si tienen preguntas, al final voy a abrir el chat para que se las hagan a Katherine. A ver, no Ok. la vamos a contar. Pero entonces, hay algo que me parece súper importante, digamos, y es una de las cosas que yo más escuchaba a las colegas, y es la ambientación, ¿ya? Nosotros pasamos horas ambientando la ropa, lijándola, tinturándola, lavándola, usando las tierras, pigmentos, bueno, lo que sea que cada uno utiliza. Y es un trabajo que tú lo ves al ojo y cuando lo ves en el set, pues nada, trabajo de selva, todo lo que el medio ambiente puso en esa prenda, todo lo que los fluidos corporales también dejaron en esa prenda, el mugre, la vida que está contando esa prenda. Pero al pasar por edición, hay como una química muy especial, una mezcolanza de saberes, intereses, de ansiedades, de temores. Y bueno, en rodaje el director está con todo su equipo, no sé, 50, 70 o las que haya para apoyar, pero cuando está en la edición, en la postproducción, pues ya el equipo se reduce. Pero realmente nos hemos visto muy afectados en muchos proyectos, ¿no? En el cual en la colorización o en la postproducción en general, los trajes salen como si no les hubiera caído ni una gota de polvo. Cuando nos hemos gastado los tarros gigantes de tierras full. Entonces, Sí. eso es una de las cosas que yo creo que en un futuro a charlas de vestuario vamos a invitar a un fotógrafo pues como para que nos expliquen y que realmente se empiece a establecer una conciencia frente a ese tipo de trabajo, porque para nosotros es muy importante el darle vida a la ropa. Es algo que es muy difícil
que también es difícil de lograr porque es como Ujú. un oficio y un arte nuevo que se está realizando aquí en Colombia, que a través de, pues, con el hacer, ¿no? Con la experiencia se ha ido cogiendo y ahorita con estos nuevos service, pues hemos adquirido nuevas técnicas, nuevos materiales y los saberes de los diseñadores de vestuario de hace 20, 30 años, pues que los tenemos. ¿Qué fue lo más difícil en la ambientación de ambas películas? Por ejemplo, yo veo ahí el trabajo en el abrazo con estas fibras naturales, con esta ropa que es casi unos cambios únicos. Entonces, Sí, ¿cómo trabajaste eso? Y en la selva, sudor, el polvo. Cuéntanos un poco de eso. bueno, digamos que los textiles naturales son muy agradecidos, o sea, son muy resistentes a pesar del trajín de este trabajo. Nosotros los lavábamos, o sea, por ejemplo, los taparrabos de caramacate, nosotros los lavábamos, o sea, todos los días, porque eso era un calzoncillo. Y el material era muy resistente hasta que pues la vida pasaba y entonces empezaba a crecerle hongos o... Y alguna vez yo pregunté en la comunidad porque yo decía como, ¿será que lo estamos lavando mal? Y entonces el jabón queda y entonces claramente lo que pasa es que la selva es un entorno muy fértil. Entonces, pues la vida llama a la vida y pues pasa. O sea, se llena todo de moho. En frontera también nos pasaba lo mismo, como que los guayucos se nos llenaban de vida. Y ¿El taparrabo claro, tiene un proceso de tintura? no, porque el taparrabo está hecho en un material que se llama jicra, que es la flor del huerregue. No sé si alguno de ustedes ha visto en artesanías de Colombia unos jarrones divinos de una cosa que es como nylon. Bueno, la flor de esa palma es el taparrabo de Caramacate. Y eh, sí, como que la vida les pasaba y entonces no es como ir a Facol y conseguir otro. Nosotros teníamos unos múltiples de taparrabo también, pero lo que pasa es que pasa muy lindo con los textiles vegetales y es que también el sudor y el calor corporal los amolda. Entonces consiguen unas texturas y unas formas que tú después no puedes replicar Que porque, no se puede. Sí. porque no se puede. Entonces eso pasaba en el abrazo también con la Y ropa de los... con, discúlpame, antes de pasar a la otra, y con el vestuario de Teo, Eva, Manduca. Sí, eso te iba a decir, que con ellos era bien complicado porque el agua en mi tú tenía minerales. O sea, el agua era amarillita. Y cuando tú lavabas la ropa, al, como al agua tener esos minerales, la ropa quedaba pigmentada porque nosotros en ese momento, o sea, para esa película yo solo tomé algodón. O sea, yo no hice ninguna prenda de blancos en otra cosa que no fuera algodón. O sea, todo era algodón. Y todos los pantalones eran lana 100%. Entonces, eh, como el pensar en el lavado de las prendas es una cosa muy compleja, pero la selva una vez más era muy húmeda, entonces nos tocaba lavar muy seguidamente y reprocesar, porque o sea, puede que no se vea en la pantalla, pero nosotros, o sea, toda la ropa de Teo y de Evan tenía una pátina eh, No, sí se nota, sí se nota. y la de Manduca también. De hecho, un dato curioso es que la ropa de Teo tenía como huecos y la de Evan tenía cicatrices. De hecho, cuando están compartiendo Caramacate con Evan el mambe, uno puede ver el roto en la rodilla remendado. Ah, Dato curioso. son detalles súper lindos de que cuando volvamos a ver las películas, pues de seguro los vamos a anotar allí. Y por ejemplo, en el caso de pájaros que tenían que grabar en el desierto, pues como te contaba, yo también había estado grabando unas cosas y tenía dos piezas que eran en lino en ese momento en dos actores. Y al final
las prendas quedaban de otro color, porque era al cabo de la vela, viento, arena, arena amarilla, entonces eso tocaba llegar a procesarlo y al otro día pues tenía unos dobles, pero es complicado y ustedes tenían mucha gente, esas ventiscas, ¿cómo trabajaban eso? Bueno, eso es un proceso que Carolina Cerna se sufrió con alma, vida y sombrero. Caro, como era nuestra supervisora y nuestro equipo era relativamente pequeño, ella se encargaba de hacer los lineups de la figuración. Y entonces, pues a Caro le tocaba como ordenar esos procesos de lavado y Caro no podía vivir con los cuellos sucios. Y lo que pasaba en La Guajira era que la arena y el sudor les hacían unas costras en los cuellos que tú no te imaginas. O, pues claro, tú te las imaginas porque tú tenías ese. Yo lo viví, sí. Exacto. Entonces Caro se dedicaba, esta es una anécdota de Caro, a lavar los cuellos de las camisas porque ya no podía vivir con eso, tiene un toque. Pero sí, claro, entonces todas las camisas cambiaban de color porque la arena pigmenta, la ropa de Zaida, Úrsula, Indira, nos tocaba hacer muchos procesos de lavado y reprocesar las suciedades porque, porque la arena era muy corrosiva. No sé si corrosiva sea la palabra, pero pigmentaba mucho. Y tú no quieres tener tu ropa con un velo amarillo arenoso. O sea, hasta un punto. Pero hay un punto en que la acumulación de polvo es tal que pues ya no ves la ropa, que es como solo un velo de arena. Entonces, No, claro, y ahí nos damos cuenta que es una cantidad de trabajo y de horas que hay que dedicarle, porque si esto no se cuida, pues va a llegar un momento en que no es la misma prenda que se usó cuando salió en la primera escena, o sea, va a haber unas variables en el vestuario ya muy notorias, ¿no? Y no es coherente, ¿no? Entonces eso hace parte no. también de nuestro trabajo y es severo camello. Una vez más, esto no lo hace cualquiera. No, no, Esto no es lo hace que cualquiera. es muy, muy particular porque yo realmente, incluso colegas me han dicho como, pero es que vestir indígenas es muy fácil. Y yo pienso esto extrapolado a todo y toda la gente que nos dice a nosotros, pero si eso es solo poner ropa. Y es como, pero ¿en qué planeta? Porque nuestro trabajo a veces es muy complicado, porque además también se manejan mucho las emociones de los actores, del personal de apoyo, se manejan muchas emociones de muchas personas, uno es como el crisol de un montón de cosas muy complejas, eh, Le porque la termina gente, siendo un psicólogo, ¿no? claro, pero además lo que es muy complicado de este trabajo es que tú ofreces el vestuario para que la gente presente su cuerpo como herramienta de trabajo. Entonces, es como la delgada línea entre tu trabajo y su trabajo, además su presencia física. Entonces, creo que es muy complejo eh, como subestimar el trabajo del otro. Creo que hay demasiada minucia en el trabajo del otro y que uno debería ser un poco más consciente eh, pues de todo eso. O sea, como de que ningún trabajo en este oficio es pequeño, es necesario. Sí, es completamente necesario. Se va a finalizar esta primera parte del live, pero todavía nos quedan como unas cosas que queremos hablar y pues unas preguntas que ya nos habían mandado esta semana. Entonces voy a cerrarlo y voy a volver a entrar. Ya nos vemos. Vuélvanse a conectar, por favor. No nos demoramos nada. Va.